En la Biblia hay una instrucción de Dios que nos dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos. No temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Que Dios bendiga su santa palabra. Muy buena noche y bienvenido a nuestro espacio de instrucción, consejos y promesa de Dios para nosotros hoy. Y nuestro tema de hoy es: tenemos un modelo perfecto. Para empezar nuestro tema, vamos a invocar a nuestro Dios y Creador, a su Hijo y al Espíritu Santo. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre, por esta noche que tú nos permites. Gracias, Jehová, por la oportunidad que nos da de presentar tu palabra y de analizar tu palabra. Señor Dios Todopoderoso, que tu palabra no sean palabra mía, sino palabra de Dios, sino un así escrito está o un así ha dicho Jehová. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te ruego que a todos los que escuchen tu palabra en esta hora, por medio del Espíritu Santo, Padre, tú le convenzas de pecado, de juicio y de justicia. Y que también le dé el don del verdadero arrepentimiento, es decir, el don del verdadero cambio. Oh Dios, que esto sea para honra y gloria de tu nombre. Rogamos, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos acompañe y que tus santos ángeles, tus millares de millares y millones de millones, estén ahora aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en nuestro espacio de consejos o instrucciones, consejos y promesas de Dios para nosotros hoy, el Señor aquí nos tiene su consejo en el libro de Isaías 35. Nos tiene consejo y nos tiene instrucción y promesas. Y nos dice así: futuro glorioso de Sión, se alegrarán el desierto y el erial. La estepa se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, el esplendor del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en las estepas. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. La guarida de los chacales, donde ellos se refugian, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. No pasará por allí ningún impuro, sino que él mismo estará con ellos. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fieras subirán por él, ni allí se encontrarán, para que caminen los redimidos. Y los redimidos por Jehová volverán a Sión con alegría. Y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Es decir, esta es la promesa de Dios,
Estas son las instrucciones de Dios, estos son los consejos que Dios nos da para nosotros hoy. Ahora bien, ¿qué otros consejos tenemos en la palabra de Jehová que complementan a este capítulo que acabamos de leer? Este capítulo que acabamos de leer de Isaías 35, del verso 1 al verso 10. Tenemos otros capítulos y versículos que son instrucciones y consejos de Dios y promesas de Dios para nosotros hoy. Nos encontramos en Hebreo 12:12, que nos dice: por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Esos son consejos de Dios e instrucciones. Y nos dice nuevamente: por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Y vuelve y nos dice la palabra de Dios en Isaías 41:2, nos dice: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. En el mismo libro de Isaías 52, otros consejos de Dios e instrucciones nos dice: despierta Sión, despierta, revístete de poder, Jerusalén, ciudad santa, ponte tus vestidos de gala, que los incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti. Sacúdete el polvo, Jerusalén, levántate, vuelve al trono, libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Es decir, esos son consejos que Dios nos da para ti y para mí hoy. Y nos sigue diciendo en Isaías 57, 14 al 16, dice: y se dirá, construyan, construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Mi litigio no será eterno, ni estaré siempre enojado, porque ante mí desfallecerían todos los seres vivientes que he creado. Imagínate, hermano, si Jehová mantiene su enojo contra nosotros, ni tú ni yo estuviéramos aquí. Por ende, porque Jehová no cambia, es que tú y yo hoy estamos vivos. Porque Jehová no cambia, es que tú y yo hoy estamos respirando y viendo la noche de hoy. Porque Jehová es el mismo, es que ha enviado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, por la misericordia de Dios es que tú y yo, aún en medio de tantas dificultades y confusiones, todavía estamos viendo la luz del sol, estamos respirando. Es decir, que la tierra está llena de la misericordia de Dios. Y cada día que Dios nos permite es para que tú y yo nos convirtamos en vencedores en Cristo Jesús. ¿Vencedores de qué? El mismo Jesús dice en Mateo 16, nos dice allí, cuando nos ubicamos en Mateo 16 del verso 24 en adelante, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles,
y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, que Dios va a pagarnos a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras. Pero cuando Jesús dice que el que quiera venir en pos de Él, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz y sígame. El negarse a sí mismo y tomar la cruz cada día es no asociarnos con nuestro propio yo que es malo. Por ejemplo, tú y yo somos malos y la Biblia lo demuestra. Por ejemplo, en Jeremías 17:9, allí nos describe cómo somos tú y yo. Cuando vamos a Jeremías 17:9, por ejemplo, Jeremías 17:9, allí nos da una descripción de cómo somos tú y yo. Y tú y yo no nos podemos engañar porque tú y yo nos conocemos por dentro. ¿Quién eres tú? Tú sabes quién eres tú. ¿Quién soy yo? Yo sé quién soy yo. Y la palabra de Dios nos dice en Jeremías 17:9 al 10, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es decir, fíjate cómo se repite nuevamente, que Dios pagará según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora bien, te decía que Cristo nos ha permitido un día más para que tú y yo seamos vencedores. ¿Pero de qué? Vencedores de nosotros mismos. Recordemos, hermano, que la palabra de Dios en Romanos capítulo 7, allí nos habla que tenemos una ley en nuestros miembros, que es la ley del pecado. Si nos ubicamos en Romanos, vemos por la Biblia que esto es cierto. En Romanos capítulo 7, del verso 21 al 23, nos dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, la ley del pecado está en nuestros miembros. En nuestros miembros, el cuerpo completo, está la ley del pecado. Ahora, la carne, ¿verdad?, tiene deseos que se oponen a la ley de Dios que está en nuestra mente. Si tú y yo nos deleitamos en la ley de Dios en nuestra mente, hay una ley del pecado que se opone a la ley divina, que se opone a los deseos del Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿cuáles son las obras de la carne de la cual tú y yo no nos debemos asociarnos con nosotros mismos? Si nos vamos a Gálatas capítulo 5, allí en Gálatas nos muestra que tu propio yo y mi propio yo no es bueno. Es decir, que tú y yo no somos buena cosa. Ya lo describe Jeremías 17, 9 y 10, que el corazón, que es la mente, es engañosa más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño los corazones, que pruebo la mente, que pago a cada quien conforme a su camino y a cada uno conforme a sus obras. Es decir, pero cuando nos ubicamos en Gálatas del capítulo 5, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, si tiene tu Biblia, puede ir conmigo a ese capítulo. Y allí nos vamos a encontrar con Gálatas capítulo 5, del verso 16 en adelante. Y nos dice Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Repito, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, vuelvo y repito, como lo dije en un video anterior, el hombre no puede hacer lo que él quiere. Es decir, cuando la palabra de Dios menciona a hombre, generaliza, incluye los dos sexos, hombre y mujer. Es
Es decir, ningún ser humano puede hacer lo que quiere. En la vida, dependiendo de nuestros hechos, de nuestras obras, o provienen de Dios, del espíritu de verdad, o provienen del espíritu de error. Es decir, o en este mundo hay dos caminos, o le servimos a Dios o le servimos al diablo. Pero no podemos servirle a dos señores al mismo tiempo. Fíjate que nos dice, y sigue diciendo el otro verso, el 18, nos dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, esto no quiere decir que no debemos obedecer la ley de Dios. Lo que el apóstol Pablo aquí se refiere a otra cosa. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, como te dije, no podemos servirle a dos señores, y no es que no debemos de guardar la ley de Dios, porque en la ley de Dios es que conocemos qué es el adulterio. Nos dice que las obras de la carne manifiestas son, que es adulterio, fornicación. Es decir, en la ley conocemos qué es el adulterio. El adulterio es serle infiel a nuestra esposa o a nuestra pareja, ya sea el esposo a la esposa al esposo. Es decir, es tener una relación extramatrimonial. Es decir, Dios llama a que cada hombre y mujer sean fieles al pacto matrimonial. El matrimonio es un pacto que viene desde el principio de la creación, desde cuando Dios creó los cielos y la tierra, que creó a Adán y a Eva. Luego que Dios en el capítulo 2 pone a Adán a dormir en un sueño profundo, toma una de sus costillas hacia la mujer. Cuando Dios se la trae al hombre, el hombre dice, ahora sí, este hueso de mi hueso y carne de mi carne, por tanto te llamará mujer. Y sigue diciendo Adán, y que el hombre dejará a padre y a madre, se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Es decir, desde el principio que Dios creó el mundo, puso allí, instituyó el matrimonio, que es un pacto. Tanto Dios hizo un pacto con el hombre, pero también puso el matrimonio para que entre el hombre y la mujer existiera un pacto también de yo como hombre serle fiel a mi pareja y mi pareja serme fiel a mí. Por eso es una sola carne. Pero no se explica, por ejemplo, que un cristiano diga que anda en el espíritu y que cometa adulterio. Es decir, si un cristiano dice que anda en el espíritu pero comete adulterio, se engaña a sí mismo, porque no podemos servirle a dos señores. O le sirvo a Dios o le sirvo al diablo, pero no podemos servirle a dos señores en esta vida. Solo hay dos caminos. Pero dependiendo de cómo tú y yo nos manejemos la vida, eso dirá cuál es el Dios que tú y yo adoramos. Es decir, cuando tú y yo también practicamos lo que es la inmundicia, la lujuria, es decir, especialmente los deseos sexuales exagerados, el ver pornografía, siendo cristiano y aún no siendo cristiano, es peligroso para nuestra salud espiritual. También la idolatría y la hechicería y enemistades. Imagínate cómo se explica esto, que una persona estando en Cristo cometa enemistades, pleitos, celos, contienda, homicidios, orgía, es decir, de las cuales nos dice el apóstol Pablo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora bien, en este tema nos llaman a seguir al modelo. Por eso dice Cristo que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz y sígame. Es decir, nuestra batalla
no es contra carne ni sangre, sino contra principado, contra potestades, contra gobernadores de tiniebla. Es nuestra batalla. Es decir, contra el príncipe de la potestad de los aires, es decir, contra el enemigo. Ahora bien, hay otras cosas con las cuales tú y yo tenemos que pelear, que es con nuestro propio yo. Cuando Jesús dijo, niéguese a sí mismo, es no asociarnos con nosotros mismos, con la cosa mala que nos gusta, con lo malo que a mí me gusta, no asociarme con eso, sino negarme, sacrificarme. Pero eso tú y yo no lo hacemos solos. Eso tú y yo no podemos hacerlo solos. Jesús dijo, Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque fuera de mí nada podéis hacer. Es decir, fuera de Cristo, tú y yo como rama no podemos hacer nada. Imagínate, los pámpanos son las ramas. Imagínate que tú tengas un árbol o yo tengo un árbol de mango, por ejemplo, o de manzana, pero si desgajamos una rama de ese árbol, del tronco de ese árbol, si desgarramos una rama, ¿qué va a pasar con esa rama? Va a perecer, va a morir, porque no estará recibiendo del tronco la sustancia. Va a morir, pero el tronco sigue vivo y el tronco puede parir más ramas y se le puede injertar rama. Pues imagínate que ese tronco es Cristo Jesús y que tú y yo somos la rama, que esa es la comparación que Jesús hace, que vosotros sois la vid, es decir, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dice Jesucristo. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque fuera de mí nada podéis hacer. Es decir, si tú y yo no permanecemos en el tronco verdadero, no podemos dar frutos. Lamentablemente, pero es así. No podemos dar buenos frutos, porque no estamos permaneciendo en el tronco verdadero. Por eso que cuando vemos que una persona practica los pleitos, los celos, la contienda, las enemistades, o la fornicación, o el adulterio, o la hechicería, o la brujería, no está permaneciendo en Cristo. No está permaneciendo en Cristo. Un árbol de mango, recuerda, te va a dar mango. Un árbol de coco te va a dar coco. Pero cuando Jesús dice que Él es la vid y vosotros los pámpanos, imagínate que Él es un árbol de uva. ¿Qué vamos a dar tú y yo si permanecemos en la vid, que es Jesucristo? Uva. Es decir, no podemos decir que permanecemos en Cristo y a la vez dar otro tipo de frutos, porque si no nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Por ende, que sin Cristo tú y yo no podemos vencer lo malo que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne se opone al del Espíritu y el del Espíritu se opone al de la carne. Pero tú y yo sí tenemos la potestad dada por Dios de que podemos tomar decisión de hacer lo bueno o lo malo. Cuando tú y yo decidimos hacer lo bueno, estamos imitando el carácter de Jesús. Cuando tú y yo nos ofenden y no nos enojamos rápido, sino que perdonamos a la persona, estamos imitando el carácter de Jesús por el Espíritu Santo. Dice la misma palabra de Dios en el libro de Romanos. Si te ubicas en Romanos, capítulo 8, junto conmigo, verá lo que dice. Romanos capítulo 8, verso 5 en adelante, nos dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, si tú y yo vivimos solamente pensando en la carne y ocupándonos en la carne, no vamos a poder agradar a Dios. Dice que la carne no puede ajustarse a la ley de Dios. Dice, no se sujeta ni puede. De la única forma que tú y yo obtenemos la victoria sobre el pecado y sobre la carne es con Cristo Jesús.
Cristo es el único que tiene poder para darnos poder también a nosotros para vencer el pecado en la carne. Por ende, Jehová hace una promesa donde Él dice, y pondré en ellos de mi espíritu y haré que anden en mi ley. Es decir, por el Espíritu Santo es que tú y yo podemos andar en la ley de Dios. Por el Espíritu Santo es que tú y yo podemos guardar la ley divina de Dios. Estos son los consejos, estas son las instrucciones y las promesas que Dios tiene para nosotros hoy. Todas las promesas de Dios son verdaderas, pero debemos creerle a Dios. Y debemos creerle de manera que obedezcamos. No una fe vacía, no una fe sin obediencia a las leyes divinas de Dios por la fe en la sangre de Cristo Jesús que quita el pecado del mundo. No una fe vacía, sino una fe con obediencia por fe en Cristo Jesús. Cierta autora hizo un comentario en cuanto a esta cita bíblica y en cuanto al seguir a Jesús. Escuchémosle. ¿Quién se vestirá ahora con el manto de la justicia de Cristo, que no tiene mancha ni arruga, de tal modo que Satanás no pueda señalar con escarnio sus vestimentas sucias? Hermano, oiga la pregunta. ¿Quién se vestirá? Eso es para usted y para mí y para usted. ¿Quién se vestirá ahora con el manto de la justicia de Cristo, que no tiene mancha ni arruga, de tal modo que Satanás no pueda señalar con escarnio sus vestimentas sucias? Es decir, tú y yo tenemos vestimentas sucias, pero de la única manera que podemos tener vestimenta limpia es en Cristo Jesús, de la única manera que el enemigo no puede señalar tu vestimenta ni mi vestimenta. Cuando nos vestimos de Cristo o cuando somos revestidos de Cristo, pero seguimos el consejo que Cristo le dio a la mujer adúltera, que le dijo, ¿dónde están los que te acusaban o los que te condenan? ¿Te condenaron algunos? No, Señor, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peque más. Si seguimos ese consejo que Cristo da de irnos y no pecar más, entonces Dios nos imputa su justicia. Nos viste con su manto de justicia cuando andamos por el Espíritu y no por la carne. El pecar, el vivir en pecado es andar conforme a la carne, es ocuparse de la carne y no podemos agradar a Dios de esa manera. Entonces, ¿quiere ver que el enemigo se para al lado derecho suyo y mío para acusarlo delante de Dios? En la palabra de Dios podemos ver esa prueba. Si nos vamos al libro de Zacarías, capítulo 3, Zacarías, en la visión del sumo sacerdote Josué, escuche esto atentamente. Luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras él, Satán, estaba a su mano derecha para acusarlo. ¿Dónde estaba Satán? En su mano derecha para acusarlo. Así que, hermanos y hermanas, usted y yo tenemos que revisar nuestra vida y no jugar al cristianismo, no tener un cristianismo barato, porque el enemigo no está jugando, y estamos en guerra, y en la guerra no es un juego. Fíjate cómo dice la palabra de Dios, porque la guerra no es contra carne ni sangre, sino contra espíritu, contra principado, contra gobernadores de tinieblas, contra el príncipe de la potestad de los aires. ¿Usted cree que está jugando? Cuando hubo guerra en el cielo, que el enemigo fue vencido en el cielo por nuestro Señor Jesucristo, vino con furor aquí a la tierra, Apocalipsis capítulo 12, y nos dice que el enemigo vino a 3 cosas: a matar, a hurtar y a destruir. Cuando usted ve que aquí en la República Dominicana el feminicidio aumenta muchísimo, ¿usted cree que eso es algo del otro mundo? ¿Usted cree que eso es algo, una noticia suave? Hermano,
el enemigo vino a tres cosas: a matar, a hurtar y a destruir. La mayoría de los hombres que matan a las mujeres aquí en la República Dominicana son hombres dominados por espíritu de demonio. Los demonios viven en la gente, viven en usted y en mí. Y si usted y yo no estamos caminando por el Espíritu Santo, quien nos va a dominar es un espíritu de demonio. Y no tiene que haber una manifestación demoníaca para decir, mira, él tiene un demonio. No, no, no. No en todo el mundo sucede esa manifestación demoníaca. De que, ay, que se revolcó en el piso, que tiene un demonio. No. Hermano, con tan solo nosotros odiar a alguien, tenemos un espíritu de error. Con tan solo nosotros engañar a nuestras esposas, tenemos un espíritu de demonio, un espíritu de error. Con tan solo nosotros hablar mentira, con tan solo nosotros no perdonar el pecado, la ofensa que otros nos hicieron, con tan solo con eso. No tiene que haber una manifestación de que yo me caí en el piso y que un demonio me revolcó. No, 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 no. Hermano, mire como usted vive y mire y yo que mire como yo vivo, y usted verá a quién le estamos sirviendo, si a Dios o al diablo. No nos podemos engañar nosotros mismos. Y sigue diciendo este capítulo: entonces dijo Jehová en el verso 2 al Satán: Jehová te reprenda, Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, que estaba cubierto de vestidura viles, permanecía en pie delante del ángel. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él quitarle esas vestiduras viles. Y a él dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan un turbante limpio sobre su cabeza. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron de gala. Y el ángel de Jehová seguía en pie. Después el ángel de Jehová amonestó a Josué diciéndole: así dice Jehová de los ejércitos: si andas por mis caminos, si guardas mis ordenanzas, entonces tú gobernarás mi casa y guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Hermano, fíjate, tú y yo tenemos que guardar, hay condiciones, tú y yo tenemos que guardar los mandamientos de Dios, pero con la fe en el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Usted dirá, pero no es por obras. Claro, la palabra de Dios dice que no es por obra, ciertamente, pero Dios no va a salvar a un cristiano ladrón. Imagínate un cristiano que dice que está en Cristo, pero es ladrón. Dios no va a salvar a un cristiano mentiroso. Ah, sí, yo estoy en Cristo, pero hablo mentira. No, 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 no. Dios no vino a justificar el pecado, sino a condenar el pecado en la carne, a destruir las obras del diablo. Y sigue diciendo el comentario que te estaba leyendo. Simple y llanamente fui para mostrarte que cuando tú y yo no andamos bien, el enemigo está a la derecha de nosotros para acusarnos delante de Dios. Sigue diciendo el comentario de la autora, dice: mantengan el alma limpia y pura. No tienen tiempo para dedicar a los errores de otros. Presten atención a sus propios errores y hagan que los descarriados se sientan avergonzados por el interés amable y lleno de simpatía que ustedes manifiestan por ellos. Un cristiano es muy sensible a las necesidades de otros. Sabe que son propiedad de Cristo y estará siempre atento para encontrar oportunidad de ayudarles. La envidia, las sospechas, las calumnias y las críticas que no se nombren siquiera entre los discípulos de Cristo. Estos defectos son la causa de la presente debilidad de la iglesia. Tenemos un modelo perfecto, la vida de Cristo. Es decir, nuestro tema de hoy es el modelo perfecto, la vida de Cristo. Debemos de seguir a Cristo. Debe ser nuestro ferviente deseo hacer lo que Él hizo, vivir como Él vivió, a fin de que otros, al ver nuestras buenas obras, puedan ser inducidos a glorificar a Dios. Hermano, si usted y yo, siendo cristiano, como dice aquí, si usted y yo siendo cristiano,
y la gente no nos ve haciendo buenas obras, ¿cómo la gente será inducida a creer en Dios? Porque la gente está esperando ver a Dios en cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son las virtudes de Dios? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fe y la templanza, es decir, el dominio propio. Pero si la gente nos ve a nosotros que somos cristianos murmurando, criticando, chismeando, ¿cómo serán inducidos a creer en Cristo? Al contrario, ellos serán inducidos a justificar más sus pecados, cuando Dios quiere salvarlo a ellos, además de a mí. Pero cada cristiano debe asegurarse de imitar el modelo que tenemos, que es Cristo Jesús. Y así la gente verá a Cristo en nosotros, y así la gente será inducida a creer en Cristo, y Cristo salvará a la persona. Porque Dios no ha venido a perder almas, sino a salvar las almas. Pero cuando estamos viviendo un cristiano barato, un cristiano pobre, mediocre, entonces Dios queda mal ejemplificado en nuestra vida. Tu vida y mi vida dicen cuál es el Dios que tú y yo le estamos sirviendo. Sigue diciendo el consejo, dice, debe ser nuestro ferviente deseo hacer lo que Él hizo, vivir como Él vivió, a fin de que otros, al ver nuestras buenas obras, puedan ser inducidos a glorificar a Dios. La bendición del Señor descansará sobre nosotros en la medida en que tratemos de bendecir a otros, cumpliendo la obra que Cristo nos enseñó a hacer al venir a este mundo. Dios dio a su Hijo unigénito para que muriera por una raza de rebeldes, a fin de que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué no caminamos y obramos en la forma como Dios lo ha señalado? ¿Cómo puede alguno agradar al enemigo destruyendo la obra de otros, utilizando las facultades que Dios le dio para destruir la esperanza y empujar a las almas al desánimo? En cada iglesia hay hombres y mujeres jóvenes que necesitan la ayuda de un fuerte y compasivo apretón de manos, de un interés amante como el de Cristo que les impedirá irse. Pongan fin a las disputas acerca de las cosas pequeñas. Desaparezcan las declaraciones poco amables como algo odioso y sin provecho. No pronuncien palabras que no benefician y acérquense a los que han errado. Aférrense de ellos y tráiganlos a Cristo. Digan a Satanás que no puede tenerlo porque son propiedad del Salvador. No den a Satanás la oportunidad de introducirse en nuestras filas. No he venido para condenar, sino para salvar, declaró Cristo. Los ángeles son enviados desde las cortes celestiales no para destruir, sino para valorar y proteger a las almas en peligros, para salvar a los perdidos, para traer a los extraviados de nuevo al redil. ¿No tienen entonces palabra para los perdidos y extraviados que surjan de un corazón compasivo? ¿Los dejarán perecer o les extenderán una mano ayudadora? Alrededor de ustedes hay almas que están en peligro de perecer. ¿No trabajarán en favor de ellas y orarán con ellas? ¿No las atraerán al Salvador con cuerda de amor? Cesen los reproches y pronuncien palabras que inspirarán en ellos la fe y el valor. Que vean en ustedes una vida cristiana consecuente. Mira, estos son los consejos que Dios nos da en su santa y divina palabra. Consejos, instrucciones y promesas para nosotros hoy. Hermano, si tú y yo nos acercamos cada día más a la palabra de Dios, escuchamos sus consejos y los imitamos y los practicamos y los vivimos, el mundo fuera otro. Hoy en día no existirían estas pestes que están existiendo hoy. Hoy en día cada persona no alaría para su lado.
Fíjate que hasta en la familia hay divisiones, porque Cristo no mora en el corazón de esas familias. Porque cuando tú ves que un miembro de familia ala para su lado, un miembro de familia ala para un lado y otro ala para el otro lado, ¿qué pasa ahí? ¿Es el Espíritu de Dios que se está manifestando ahí o es el espíritu de error? Hermano, cuando hacemos eso, le estamos sirviendo al diablo. Claramente se lo digo, es así. Cuando yo alo para mi lado, olvidándome de que mi hermano necesita, ya sea un apoyo, ya sea un consejo, ya sea un abrazo, ya sea una ayuda económica, y más en estos tiempos de pestes, que al que está desnudo no le vestimos, sino que arremetemos contra ellos y nos ofenden, le estamos sirviendo al enemigo. Tú y yo hemos sido hechos, dice la palabra de Dios, que somos templo del Espíritu Santo. Hemos sido hechos para que el Espíritu de Dios more en nosotros y la virtud de Dios se manifieste en nosotros. Nosotros somos como espejo, pero si tú y yo nada más queremos vivir sembrando para la carne y cegando corrupción de la carne, ¿cómo la gente va a ver a Cristo en nosotros? Hermanos y hermanas, gracias por tu tiempo, gracias por no escucharme a mí, sino por escuchar la palabra de Dios. Gracias por escuchar la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, los consejos de Dios y las promesas de Dios. Son los mejores que tenemos. Son las mejores promesas que Dios nos ha dejado en su libro. Este es el libro de la vida. Este es nuestro handbook de la vida. Que si tú y yo lo seguimos fielmente, seremos de Cristo. Pero si no lo seguimos fielmente, si nada más jugamos a ser cristiano, si tenemos el jueguito de ser cristiano o déjame llevar tu nombre, no recibiremos la promesa que Dios nos hace en Juan 14:1 en adelante, donde dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, ya os lo hubiere dicho. Voy al Padre y os prepararé lugar, y si me fuere otra vez y os prepararé lugar, volveré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también esté. Es decir, cuando Jesús dice, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, está diciendo que Él viene a buscar gente que son como Él. Que Dios, cuando te vea a ti y me vea a mí, diga, ese se parece a mí. Ese tiene la vestidura que yo tengo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere llevarnos nuevamente al principio de donde fuimos creados. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo creó bueno en gran manera, dice Génesis capítulo 1. Bueno en gran manera. En Adán y Eva no había maldad, no había pecado. Eran hijos de Dios. Es decir, reflejaban el carácter de Dios. Es decir, en Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que antes del pecado estaban instituidos en la gloria de Dios. Significa que eran hijos de Dios. Si nos vamos a Génesis capítulo 5, verso 3, nos dice allí que Adán y Eva tuvieron un hijo conforme a su imagen y semejanza. Es decir, que si Set, que fue hijo de Adán y fue conforme a la imagen y semejanza de Adán después que Adán pecó, pues entonces Adán antes del pecado, que fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios, eran hijos de Dios. Pero cuando pecan, entonces se hacen enemigos de Dios y son destituidos de la gloria de Dios. Pero otra vez, en Cristo, Dios nos lleva al principio. Quiere llevarnos al principio nuevamente de cuando Él creó al hombre. ¿Pero cómo? Edificando el carácter malo que hay en ti y en mí, que debemos vencerlo. Ese carácter malo que hay en ti y en mí, del cual nos habla Romanos capítulo 8 y también Gálatas capítulo 5, del verso 16 en adelante también, nos dice que las obras de la carne manifiestas son, que son fornicación, adulterio. Es decir, eso es obra de la carne, ese es el viejo hombre, ese es el hombre en Adán.
Si estamos en Adán, nos jodimos. Pero si estamos en Cristo, somos salvos. Pero recuérdate que el estar en Cristo es andar en el Espíritu. Es decir, el estar en Cristo, como dice Romanos capítulo 8, dice, es hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Quiere decir que si una persona que es cristiana, nuevamente vuelvo y te repito, aclarándote, pero dice que está en Cristo, pero es mentiroso, no está en Cristo. Porque la palabra de Dios dice, no levantará falso testimonio en contra de tu hermano. Si la persona dice que está en Cristo, pero es ladrón, entonces está mintiendo. Porque se hace esclavo del pecado. Mientras tú y yo estamos obedeciendo el pecado, somos esclavos de él. El pecado, que quede claro, primera de Juan, capítulo 3, verso 4, es la transgresión de la ley de Dios. Quiere decir que si tú y yo estamos constantemente transgrediendo la ley divina de Dios, estamos en la carne. Que quede claro, mientras tú y yo estamos transgrediendo la ley divina de Dios, estamos en la carne, nos estamos ocupando de la carne. Pero si por el Espíritu Santo guardamos la ley de Dios, como dijo Dios en Ezequiel, capítulo 20, que pondré de mi espíritu y haré que anden en mi ley. Es decir, por el Espíritu Santo que tú y yo podemos vencer la carne, podemos vencer el pecado y podemos andar en su santa y divina ley. Pero todo lo que menciona, todos los frutos de la carne son transgresiones de la ley. Cuando tú y yo nos enfocamos en andar en la ley de Dios por la fe en el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, entonces Dios viene, imputa su justicia sobre nosotros. Porque la ley de Dios es una ley de justicia, pero que no podía hacer justicia por la debilidad de la carne, Romanos capítulo 8. Es decir, mira, si nos vamos a Romanos, para que entienda mejor lo que te estoy diciendo, Romanos capítulo 8, del verso 1 en adelante, nos dice allí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya te había leído cuáles eran los frutos de la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, es decir, por cuanto era débil por la carne, no es que la ley de Dios es débil en sí, sino que era débil por la carne. Lo débil de nosotros es la carne, no la ley de Dios, porque la ley de Dios es espiritual, es justa y bueno y santo el mandamiento. Es decir, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado, o en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Es decir, condenó la desobediencia a la ley de Dios en la carne, que es lo que significa pecado. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, los que no andan conforme a la carne, ya sea los que no andan fornicando, ni adulterando, ni hablando mentira, nada de eso. Es decir, que los que andan conforme al Espíritu, entonces la justicia de la ley se cumple en ellos. Es decir, que tuvo que venir Cristo y dar su vida por ti y por mí para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Es decir, se hizo justicia. Ahora tú y yo podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia y ser salvo en Cristo Jesús. Pero, ojo, te dejo con un consejo antes de despedirme de ti en esta hora. Aunque la gracia de Cristo nos salva, nos limpia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, recuerda algo, que la sangre y la gracia de Jesús no es un permiso o un salvaconducto para seguir desobedeciendo la ley de Dios, sino que, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 31, donde nos dice, luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Es decir, confirmar significa ratificar, aprobar,
establecer. Es decir, es aprobar nuevamente lo que ya se venía haciendo antes. No es que la elimina la ley, sino que aprueba la ley, la restablece nuevamente. Porque si elimino la ley de Dios del Evangelio, entonces andaría en la carne. Andaría obedeciendo la fornicación, el adulterio, el asesinato, los pleitos, los celos, el enojo, la contienda, la división, las enemistades, todas esas cosas. Andaría en eso y no andaría en el Espíritu. No somos salvos por las obras de la ley para que nadie se gloríe, pero tampoco Dios no va a salvar a un cristiano ladrón, ni mentiroso, ni adúltero. Ah, sí, yo estoy en Cristo y estoy engañando a mi esposa, qué bueno. Y Dios tiene que salvarme porque salvo siempre. Es una teoría del diablo y no le haga caso a eso. Mejor escuche un así escrito está o un así ha dicho Jehová. Pero no se invente cosas ni se deje engañar por el enemigo. Porque el enemigo lo que quiere es mantenernos a ti y a mí en el pecado. ¿Y qué es el pecado? La transgresión a la ley divina de Dios. Dice Mateo 1:21, mira, para que tú veas, hay mucha evidencia en la Biblia que nos dicen que la gracia de Cristo no es un permiso para que tú y yo sigamos en el pecado. No es un salvoconducto que nos dan, ¿verdad? Para que sigamos haciendo lo que tú y yo querramos. El mismo apóstol Pablo dice también en Gálatas capítulo 5 que a libertad fuimos llamados y que no usemos la libertad para ocasión para la carne. Es decir, somos libres en Cristo, pero no es para seguir pecando. Porque, explícame, mi hijo. Dice Mateo 1, 21. Nos dice que dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjate, darás a luz un hijo y le llamarán Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. No dice en el pecado. Dios no salva a nadie en el pecado. Por eso se repite muchas veces la palabra de Dios, el apartarse. Cuando nos dice en Proverbios 28:14 que el que encubre su pecado, es decir, el que lo esconde, aquel que el Espíritu lo convence, ¿verdad?, de pecado, pero él lo está escondiendo. No, pero fulano es peor que yo. Fulano hace... ¿Quién no hace eso aquí? Nada más soy yo que hago eso. Sí, cuando intentamos justificar el pecado, el Espíritu Santo no puede hacer nada por mí. Es decir, Proverbio 28:14, en que el que encubre su pecado, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. ¿Ve? Por eso Mateo 1:21 comparado con Proverbio 28:14 concuerdan. Hay concordancia bíblica. Es decir, salvará al pueblo de sus pecados, no en el pecado. Y entonces Proverbios 28:14 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. Es decir, es apartado del pecado, es que Cristo justifica al hombre. Él imputa su justicia sobre lo que se apartan del pecado. Podemos ver un ejemplo con el mismo Noé. Noé, en el capítulo 6 de Génesis, Dios le dijo que fabricara un arca. Le dio una orden, le dio un mandato. Pero si Noé dice, no, yo me voy a salvar como quiera, yo no voy a hacer arca, ¿para qué? No es por fe solamente que salva a la gente. Ya, Dios va a traer un diluvio, pero yo no voy a hacer arca. Imagínate que la actitud de Noé hubiese sido esa. Ah, no, Dios me va a salvar como quiera. Dios, yo haga lo que haga, Él me va a salvar como quiera, porque salvo siempre salvo. Eso es una teoría diabólica. No salvo siempre salvo. Eso es mentira. Dios dice en su santa palabra también que si el justo, eso lo dice en el libro de Zacarías, si el justo
se aparta de su justicia para cometer injusticia, lo que hizo justo no se le cuenta. Es decir, que tú puedes tener 20 años sirviéndole a Dios, 30, 10, 40, lo que sea. Pero si en el último año tú te apartaste de la justicia para cometer injusticia, no se te cuenta esos 40 años que tú duraste en el Evangelio. Así que no salvo, siempre salvo. Jesús dice que al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Ah, no, sí. Él me salva como quiera. No, Señor. El apóstol Pablo dice en Romanos 6 que si tú o yo no ofrecemos a alguien para obedecerle voluntariamente, nos hacemos esclavos de quien le obedecemos, sea del pecado para muerte, o sea de la justicia, o sea de la obediencia para servir a la justicia. Fíjate que cuando tú y yo nos ofrecemos voluntariamente para servir, o somos siervos de Dios o somos siervos del diablo. Pues dice, nos ofrecemos voluntariamente. Entonces, no nos engañemos, señores, que por eso hoy es que la gente hoy no ve a Cristo en nosotros. La gente no quiere mucho bla, bla, bla. La gente lo que quiere ver a Cristo en nosotros. Que nosotros inspiremos a los que nos rodean a creer, a convertirse verdaderamente. Un arrepentimiento sincero, genuino. Que la gente, que Cristo mismo se vea en mí y en ti. Por eso Él dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es decir, gente que se parezca a Él, que Él se va a llevar. No aquel que dice, Señor, pero en la última hora que le dirán a Cristo, pero yo hice esto en tu nombre, yo hice milagro en tu nombre, yo saqué demonio en tu nombre, hice tal y tal cosa en tu nombre. Él le dirá, apartaos de mí que yo os no reconozco. Apartaos de mí, no lo reconozco. Es decir, debemos tener cuidado y meditar cuál es el espíritu que nos está gobernando a nosotros. O si el espíritu de error, o si el espíritu de verdad. Debemos meditar en eso. Meditar. Y cada día, como dice el apóstol Pablo, probarnos a nosotros mismos para ver si andamos en la fe. Hermano, gracias por tu tiempo. Gracias por ponerle atención a Dios, no a mí. Porque esta palabra no es mía, esta obra no es mía. Es de Dios. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y ponga en ti su paz. Y en tu familia, en tus hijos, en todos. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén.